Vamos a dar inicio al módulo 8, la clase de cannabinoides, a cargo de nuestra compañera, la doctora María Elena Gómez, médica toxicóloga del Hospital Fernández. María, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Guido por la presentación y acompañarme. Bueno, como les dijo Guido, en el día de la fecha vamos a ver cannabinoides y vamos a ver el aspecto mitológico, cuáles son las cuestiones verdaderas y los mitos en relación al uso del cannabis, algunos datos epidemiológicos, algo de historia en relación a esta sustancia, y luego les he traído los aspectos desde el punto de vista toxicológicos de los cannabinoides de uso medicinal, no los cannabinoides sintéticos, es un tema que fue abordado en en una de las clases de drogas alucinógenas de origen sintético, drogas de diseño, ¿sí? Igual se los voy a nominar un poco también. Voy a comenzar con la presentación. Y ustedes me dicen si me escuchan y si pueden ver mi pantalla. Miren que estoy tratando de agrandar esto. Lenta mi máquina. Ahí está, ahí va. Muy bien, esto se está grabando. Bien. Bueno, como les dije, este es el tema que vamos a ver en el día de la fecha. Para recordarles algunos datos, digamos, de precisión en relación a la comparación de Cedronar del 2010 al 2017, que lo vimos en la primera clase, pero siempre es bueno reforzar esta historia. Digamos, recordar que si bien el alcohol es la sustancia más consumida en todo el mundo y también en nuestro país, marihuana sigue siendo la sustancia, digamos, le sigue luego el tabaco, y marihuana sería la sustancia ilícita de mayor consumo en nuestro medio. Casi el 8% de la población declaró su uso en el último año a un uso recreativo. Cuando hablo de uso, el 10,7% fueron varones y el 5,2% fueron mujeres. Y entre los 18 y 24 años son las épocas en las que se representan las mayores tasas de consumo, y casi el 3% de los adolescentes de 12 a 17 años consumió marihuana en el último mes, lo cual es bastante importante, porque en relación a lo que sucedía en 2010, esto implica una duplicación del consumo. Más de la mitad de los chicos de 12 a 17 años les resultaría fácil conseguir marihuana en las próximas 24 horas, y en comparación al 2010 se duplicó el porcentaje de este grupo etario que consume marihuana, con lo cual disminuye la percepción de riesgo de su consumo y considera que no es riesgoso fumar alguna vez. Entonces, en relación a esto, yo les conté también la epidemiología en nuestro hospital, viendo el alcohol, que es el más importante, le sigue la cocaína, y fíjense que marihuana prácticamente está representada por un 1%, es decir, que el número de consultas que nosotros tenemos en la urgencia por esta sustancia es mínima, y está muy relacionado sobre todo con un uso, digamos, sin que haya sido avisado el paciente, los famosos bizcochos. Entonces tienen, digamos, se sienten mal los usuarios y se asustan y van a la guardia, o consumen por primera vez, o no es por primera vez, pero tienen una mala experiencia y se asustan y van a la guardia, pero no, generalmente no tenemos, digamos, altas tasas digamos, de consultas en la urgencia por esta sustancia, y las consultas tienen que ver con estos aspectos que les acabo de contar. Vale decir, con aspectos que van más allá de la sustancia, sino cómo el sujeto vivencia el consumo de esta sustancia en particular. Muy bien. En relación a lo botánico, yo les voy a contar que esta parte botánica cambió bastante.
cambió bastante con los años, porque yo les voy a contar los aspectos botánicos del cannabis que a nosotros nos importa, que es cannabis sativa, ya que existen muchas especies de cannabis, y ya, bueno, el primer cannabis es cannabis índica, que es la cannabis salvaje, que se da en India, sobre todo en el centro de India y sobre todo en el norte de India, es la que se da con mayor calidad, aquella parte de la India que se comunica con, digamos, lo que es China y terminamos en el camino hacia Nepal, ¿no? Estos planta, cannabis sativa, voy a hablar puntualmente, es un arbusto de 2 a 5 metros de altura, puede llegar, que crece excelente en todos los medios, pero fundamentalmente en zonas húmedas, tiene una longitud del tallo de unos 3 metros, es erecto, cubierto de hojas, cubiertos de pelos, digamos, estas hojas y estos pelos hacen que haya sido utilizada antropológicamente la planta, como les voy a contar, sobre todo el cáñamo se lo usaba mucho para lo textil, ya van a ver. Tiene la característica de que sus hojas son opuestas entre sí y se localizan en las 3/4 partes inferiores del tallo, y las superiores son de menor tamaño en los bordes desdentados y emergen en forma alterna alrededor del tallo. Las flores son pequeñas, son amarillas o verdes, siempre se dan en el ápice del tallo, están más cubiertas con resina, son las que tienen mayor concentración, digamos, de todos los principios activos, fundamentalmente del buscado o deseado. Toda la planta tiene los principios activos, pero la concentración fundamentalmente está mayor en la resina y sobre todo en las flores, ¿no? Es una planta dioica, esto significa que existe la hembra y el macho, pero en la actualidad, con los, digamos, cambios y alteraciones, y digamos, cambios genéticos que se han hecho digamos, en formas de la planta, se pueden obtener semillas con ambas partes de la planta, ¿sí? Y con altas concentraciones en la producción de los distintos cannabinoides, dependiendo de cuál es el cannabinoide que yo quiero buscar, ¿no? El cannabinoide activo, desde el punto de vista clínico, es el delta 9 tetrahidrocannabinol, que varía en la concentración en las diferentes partes de cannabis sativa entre un 3 a un 20%. Y por supuesto también varía según la producción de la planta, cómo ha sido cuidada, qué semilla tengo y sobre todo también qué parte de la planta uso, si es la flor o la resina. El aceite que se hace a punto de partida de la resina, que cubre la planta y sobre todo la que cubre la flor, que es el aceite de hashish, es el que mayor concentración tiene, digamos, de delta 9 tetrahidrocannabinol, llegando a un 60% de concentración de este principio activo. Es la forma de consumo habitual que hay en Asia y en África, sobre todo en la zona y en Europa, en Europa también. Eh, Desde el punto de vista del mito detrás de esta sustancia, yo les voy a contar que el cáñamo, que es el cannabis indica, que sería la primer planta, la planta salvaje, la que es originaria de la India, es llamado el néctar de la delicia. En su traducción es la amrita, sería como la ambrosía, como si yo les dijese que es el alimento de los dioses. Y está muy asociado desde el punto de vista de antropológico, digamos, en India, con el valor, con el deleite, con el deseo sexual y más tardíamente con el uso medicinal. Se la utiliza a esta planta para fines rituales en torno a dos dioses. Uno es Shiva, que se la asocia, a veces se usa solamente esta planta y otras veces se usa la planta asociada a Datura estramonio. La Datura estramonio se usa en Shiva en su conformación, en su danza, digamos,
cósmica, como se los conté cuando hablamos de plantas y de enteógenos, pero en este formato de Shiva, donde es un dios tanto destructor como restaurador, que es un símbolo de la sensualidad y pastor benevolente de las almas y vengador de la ira. El mito más famoso que tiene Shiva es que salva a la humanidad sosteniendo en la garganta el veneno, y por esto estar asociado, fíjense, desde el punto de vista simbólico, tiene una cobra de collar. Entonces sostiene en la garganta el veneno que agitaba las aguas y amenazaba a la humanidad, y por eso se representa, como está ahorcado por la cobra, de alguna manera Shiva se representa con este cuello azul y esta cara azul. Este tridente que representa las tres poderes que son la sabiduría, el deseo y la implementación, o las funciones de creación, mantenimiento y destrucción cósmica. El tambor, que representa, como les conté anteriormente, el tiempo cósmico; la cobra, que representa que sus poderes van más allá de los poderes de la muerte. Y este ojo que tiene en el medio, en esta representación de Shiva, está asociado desde el punto de vista simbólico como la destrucción del mal y la ignorancia, así como se asociaba su pie izquierdo en la forma de Shiva en la danza cósmica, ¿no?, que les mostré en Planta de los Dioses. También en las plantas, perdón, en enteógenos. También se utiliza estas sustancias desde el punto de vista antropológico para los rituales en relación a Indra. Indra, que sería como un dios, digamos, cósmico, que todo lo puede ver, tiene una piel blanca, como ven está toda cubierta de ojos, y esos ojos tienen párpados, y estos les permiten ver todo lo que sucede en el mundo. Es considerado el dios de la guerra, la atmósfera, el cielo visible, la tormenta y el rayo. Su arma es un relámpago, y monta el elefante Airavata, que representa la nube de la cual Indra hace descargar su lluvia. ¿Cómo nace el mito del cáñamo para los hindúes como néctar de la delicia? Bueno, los dioses de alguna manera dejan llover. ¿Hola? ¿Alguien habló? Bueno, los dioses de alguna manera dejan llover desde el cielo sus deseos de bienestar para la humanidad, y así es como nace el cáñamo simplemente. Y por eso le llaman el néctar de la delicia. Hay otro mito que cuenta la historia, y es que tanto dioses como demonios dentro de los dioses hindúes se ponen a bater, se ponen en una situación, se ponen a batir un duelo, y baten los diferentes océanos del mundo, y a punto de partida de esto, ganan los dioses sobre los demonios, y se obtiene, digamos, una planta, que es el cáñamo, que es la cannabis índica, que vendría representando el vijaya, que sería la victoria de los dioses sobre los demonios, y esto es el néctar de la delicia. Se relaciona con el ser humano desde hace más de 10.000 años, se lo usó como alimento, se usaron las fibras del cáñamo mucho durante muchos años, para ceremonias y también como medicina. Existen múltiples variedades, las más conocidas, además de la índica, es la rudelaris y cannabisativa, que es la que les comenté desde el punto de vista botánico al principio y la que nos interesa a nosotros, ¿sí? Hay que saber que estas diferentes plantas, sobre todo cannabis sativa, han sido trasladadas a diferentes partes del mundo, pudiéndose producir y generar en diferentes ámbitos, en ámbitos donde hay buena temperatura y buena humedad, se ha dado como en forma selvática, por decirlo de alguna manera, y llega a tener, digamos, dimensiones bastante importantes. Hay que saber que es un arbusto
perenne. Esto significa que hacia el fin de, digamos, del año, cuando termina dando las flores, hay que cosecharla y luego se la vuelve a sembrar o a plantar si hay plantines. Esto es en la actualidad. Está demostrado desde el punto de vista antropológico la utilización de sus fibras para hacer diferentes textiles en China, 4000 años antes de nuestra era o antes de Cristo, en Turquestán, 3000 años, todo esto para hacer, digamos, fibras, para esto, para hacer o mantas o indumentaria para ser utilizada como, digamos, como ropa. En Turquía, en el siglo 8 a.C., también como textiles, sobre todo para hacer, digamos, diferentes telas, y Heródoto la comenta 500 años antes de Cristo, utilizada en baños de vapor que usaban los escitas, ¿no? Entonces ponían piedras calientes y arriba de las piedras calientes, en un espacio bien cerrado y poco, digamos, ventilado, lo que se coloca es arriba plantas, digamos partes de la planta, y más que partes de la planta lo que se coloca es como una mezcla entre la planta y agua también. Esto da como una forma de incienso y esto es lo que se usaba. En Grecia comienza un uso asociado al vino, sobre todo en las fiestas dedicadas a Dionisio, ¿no? Para fiestas orgiástricas dionisíacas. Llega a Europa del Norte 120 años antes de Cristo, y Enrique VIII la fomenta en cultivos en Inglaterra, y así se va pasando en diferentes partes del Viejo Mundo, y en el Nuevo Mundo llega en 1600 después de Cristo en Canadá, Chile en 1545, Perú en 1554, y aproximadamente en este 1540 a 1560 llega a todos los países de Sudamérica, generándose con muy buenos niveles de productividad, digamos, en la zona, digamos, de Bolivia, de Perú, en la zona de Costa Rica, sobre todo en Centroamérica y en la zona de la Oda Amazónica también. En la actualidad todavía se la utiliza en forma ritual, ¿no es cierto?, esta planta, por los sadhus, que son hombres sagrados, que son ascetas, y que consumen grandes cantidades de cannabis sativa, fundamentalmente para, digamos, desde el punto de vista chamánico, para llevar curaciones desde el punto de vista medicinal a la población. Estos están representados, digamos, fundamentalmente digamos, están representados estos tres en Patigná. Esto es una zona especial en el valle de Katmandú, en Nepal, en lugar en el que el consumo del cáñamo no es ilegal por estos hombres, que son hombres sagrados. Y usan también en esta zona lo que es el ban, que es una producción hecha a punto de partida de partes de la planta molida, con agua, que se arma así como bolitas, como ven acá, y se consumen por vía oral o fumada. Estas son las diferentes formas de las flores, de las diferentes plantas. Esto vendría siendo cuando la planta se cosecha, hay un tiempo muy límite para la cosecha de la planta, de las diferentes partes de la planta, ya sea de la flor, como las diferentes partes de sus hojas, digamos, para que pueda ser secada, y hay que movilizarla en forma permanente a este secado en una bolsa que no esté hermética, sino que esté aireada. Hay que movilizarla en forma permanente hasta con buena temperatura, hasta que pueda ser secada esto. Esto es lo que se conoce como cogollo en la jerga habitual,
Alguien tiene el micrófono prendido, les pido que por favor apaguen sus micrófonos, si no hay ruido de fondo. Esta es más o menos la relación que tienen los cogollos con una moneda, ¿no? ¿Qué pasa si yo no hago en la cosecha este proceso? Bueno, la planta se llena de hongos y se pierde la cosecha. Esa es la importancia que tiene, no es menor. ¿Eh? Contiene esta planta más de 400 compuestos químicos, la mayoría son cannabinoides, y los más importantes son el cannabidiol, que es el CBN, y el cannabidiol, el CBD. El delta 9 es el isómero responsable de la mayoría de los efectos buscados o deseados por los usuarios de la planta. Cuando esto lo hacemos por vía oral, esto es activo por vía fumada, ¿sí? Por vía fumada. Ahora, cuando esto lo hacemos por vía oral, con forma de bizcocho, tartas, brownie, manteca, formas de leche, diferentes maneras de consumirlas, digamos, por vía oral, este delta 9 tiene un primer paso hepático y se rompe esta molécula, de modo tal que el que tiene actividad en ese, digamos, cuando se lo consume por vía oral, es el 11-hidroxitetrahidrocannabinol, que es el que ejerce sus efectos a nivel del sistema nervioso central, buscados o deseados por los usuarios habituales. Como ven acá, en cuanto a cómo es que se absorbe el principio activo, que es lo que nosotros llamamos farmacocinética desde el punto de vista técnico, se absorbe entre el 10 al 50% de este principio activo en forma inhalatoria. ¿Por qué es tan variable la absorción? La variabilidad de la absorción tiene que ver con la calidad de lo que se está consumiendo, la cantidad de lo que se está consumiendo, la calidad en cuanto a la concentración de delta 9 tetrahidrocannabinol y la cantidad, la técnica de fumado, la experiencia que tenga el usuario en el fumado de esta sustancia, que es la más, y las expectativas que tiene el sujeto. Por vía digestiva, sin embargo, fíjense, es baja la absorción, es un 1 o un 10% del 10 hidroxi y del 11 hidroxitetrahidrocannabinol, que son las formas activas a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El sujeto que habitualmente fuma y consume luego por vía oral por primera vez, le pasa que come y no le pasa nada con tanta velocidad, porque cuando lo hace por vía fumada, el principio activo llega en 8 segundos al sistema nervioso central, llega rapidísimo, en 8 o 10 segundos. En cambio, cuando lo hace por vía digestiva, lo hace recién, ingresa, recién tenemos los efectos recién a las 2-3 horas. Entonces llega a 8 segundos, a los 20-30 minutos por vía inhalatoria el sujeto ya empieza con los efectos buscados o deseados, en cambio por vía digestiva estos efectos buscados o deseados los tiene a las 2-3 horas. Esto hace que el sujeto que habitualmente no consume por vía oral marihuana, consuma más cantidad de la que debiera, y esta mayor cantidad de la que debiera es la que después genera un impacto un poco más fuerte en el sistema nervioso central, porque fíjense que es menos cantidad, menos porcentaje que por vía inhalatoria, pero como comen grandes cantidades, llegan grandes cantidades también a las 2-3 horas en el sistema nervioso central. Generalmente, ya les dije esto de que los fumadores habituales tienen una técnica más efectiva, se une, es una molécula, el delta 9, que tiene características muy particulares e interesantes. Una es que se une mucho a proteínas, que tiene una amplia distribución, se distribuye pues en todos los tejidos, a nivel hepático, en tejidos periféricos, va al sistema nervioso central, cruza barrera hematoencefálica, pero también cruza barrera placentaria, se concentra en el feto en mayores concentraciones, o en el embrión en mayores concentraciones que lo hace en la mamá, y también pasa, atraviesa lactancia, atraviesa leche materna, quiero decir, ¿no? Y como para tener en cuenta
Esto, digamos, no sé si lo saben, pero el consumo de marihuana en mujeres en edad gestante es bastante importante. Cuando uno pregunta a las gestantes cuánto durante su gestación, hasta que se enteraron que estaban embarazadas y por ahí suspendieron el consumo de marihuana, en ese momento otras continúan, casi 1 de cada 10 sigue consumiendo, a 3 de cada 10 siguen consumiendo marihuana. Tiene un volumen de distribución sumamente amplio, de casi 10 litros kilo, tiene picos plasmáticos en pocos minutos para cuando se empieza a fumar. Ese volumen de distribución es muy amplio y lo más importante a tener en cuenta es que se pega mucho a lo que es el tejido graso. Se metaboliza mucho en el hígado, se excreta en largos periodos de eliminación de casi 18-48 horas, y el 65% de los metabolitos que se excretan van a materia fecal, casi un 20% en orina, muy poquito va a orina, fíjense, y esto quiero que le presten atención, se elimina en 50 días entre el 80 y el 90%. Es decir, se consume hoy un porro, como se dice en la jerga habitual, y se detecta en orina hasta dentro de 1 mes y medio. ¿Se escuchó esto? En un screening de drogas en orina. Esto es muy importante. Esta eliminación lenta que tiene, ¿por qué es? Que es entre 4 a 6 semanas, se debe a varios factores. Y fundamentalmente esta lenta eliminación es porque tiene mucha solubilidad en lípidos, esto es que se pega mucho a las grasas, que tiene una circulación enterohepática, esto es que el principio activo vuelve a eliminarse y vuelve a absorberse, esto es sobre todo el que se consume por vía oral, tiene circulación enterohepática, no el que se consume por vía fumada, por supuesto, porque no pasa el metabolismo hepático, es el delta 9, pero el 11-hidroxi y el 10-hidroxi tiene circulación enterohepática, se distribuye mucho en tejidos grasos y se reabsorbe casi en un 90% a nivel renal en el túbulo contorneado proximal. Todas estas cosas hacen que tenga una lenta eliminación este principio activo y que pueda ser detectado hasta 4 o 6 semanas después de ser fumado. Cuando uno piensa en cuál es el mecanismo de acción que tiene esta sustancia, que para nosotros, desde el punto de vista académico, académico no didáctico, vieron cuando yo les di las clasificaciones de sustancias psicoactivas, que hablamos de la clasificación de Delaire y Dellinker, que decíamos que estaban los estimulantes, que estaban representados por la cocaína, los depresores, donde estaban representados, por ejemplo, por el alcohol o las benzodiazepinas, y los alucinógenos, donde el mejor representante era el LSD, entre otras cosas, dijimos que cannabinoides estaba aparte. No entraba en ninguna. ¿Y por qué no entra en ninguna cannabinoides? Bueno, porque los cannabinoides tienen la capacidad de poder generar cualquiera de los 3 estados o pasar por los 3 estados en formas sucesivas en un usuario. Tiene propiedades psicoestimulantes, psicodepresoras, alucinógenas o más bien ilusógenas. En pequeñas dosis, les pido que por favor cierren sus micrófonos, si no hay mucho ruido de fondo. En pequeñas dosis, el delta 9 produce muchos cambios en el sistema nervioso central que son propios de los efectos buscados y deseados, y en dosis más elevadas ya empieza a dar un síndrome sedativo hipnótico en los pacientes, ¿no? Pero en baja dosis tenemos los efectos buscados o deseados, pero debido al fenómeno de tolerancia, esa baja o alta dosis depende de la cantidad que consume el paciente, y la frecuencia con que lo hace, y la calidad de lo que consume, fundamentalmente. Yo hablo mucho de la calidad y de la forma de consumo. No es lo mismo consumir por vía oral, consumir por vía fumado, como armando un cigarrillo,
como tampoco es lo mismo consumirlo en forma de aceite de hashish. En la forma de aceite de hashish se consume con el cigarrillo electrónico, por ejemplo, o bien se pone el aceite por sobre el tabaco de un cigarrillo que se arma. Digamos, por vía oral va a tener, se va a desperdiciar sustancia, los usuarios habituales lo saben y no lo usan de esta manera. Y tampoco es igual si se consume, digamos, a través de una pipa de agua, que es como se consume fundamentalmente en el Oriente y en el sudeste, y en Asia, sobre todo en el sudeste, en el área del sudeste asiático, digamos, digamos, ahora me acordé de la zona de India en la que mejor se da la planta y donde nació la planta, se llama Cachemira, esa zona. Es el norte de la India y está pegado a China, Cachemira. Bien, tiene una acción, disculpen que hago hincapié, pero me había olvidado decirlo anteriormente, nada, me acordé y lo quise comentar para que lo sepan. Actúa sobre varias neurotransmisiones, la neurotransmisión que tiene que ver con lo excitatorio, con el estar despierto, que es la glutamatérgica, con la neurotransmisión que tiene que ver con el bienestar, con el estado de plenitud, de bienestar, de estar, digamos, tranquilo de alguna manera, o de tener un efecto, digamos, buscado, deseado desde el punto de vista así de estar tranquilo, dependiendo de cada usuario. Hay usuarios que entran en un estado de introspección y otros que no, y esta es la vía dopaminérgica y es la que está relacionada con la dependencia también, y también sobre la vía GABAérgica, que es, digamos, la neurotransmisión que está asociado al sistema depresor del sistema nervioso central. Recuerden que aquí es donde actuaba el alcohol, aquí es donde actúa la benzodiazepina, acá es donde actuaban, ¿se acuerdan? En esta vía GABAérgica el GHB, por eso en altas dosis generan, digamos, el paciente empieza con un síndrome sedativo hipnótico y no con este efecto buscado deseado que está más asociado con esto otro, y en baja dosis de la vía GABAérgica simplemente tranquiliza un poco al paciente. Es muy frecuente escuchar a los pacientes que usan esta sustancia decirnos que fuman porque se tranquilizan. Fuman porque se tranquilizan, porque es como que los baja, cuando asocian la sustancia a otra, los ayuda a bajar de otras sustancias, muy asociada, por ejemplo, a otras sustancias excitatorias, como es cocaína, por darles un ejemplo, pero aquellos que usan solamente esta, está muy relacionado con esto, con estar tranquilos, con estar, digamos, en un estado más de introspección, con estar más relajados, poder dormir mejor, digamos, mejor, hasta que llega un momento que empiezan a consumir para buscar este efecto deseado en una mayor cantidad, ¿no? Entonces, una cosa que tiene esta sustancia, que a mí siempre me gusta mucho contar, que muy pocas de las sustancias que hemos hablado, que hemos relatado a lo largo de este curso, tienen la capacidad de actuar en receptores propios, en receptores que nosotros tenemos, ¿no? Uno es el GHB, ¿se acuerdan que habíamos hablado de esto? Que actúan sobre receptores propios de GHB. Otros son los opioides, que actúan sobre receptores propios de opioides, porque tenemos un mapa endógeno opioide, como un mapa endógeno también a nivel del GHB. Y otro son los cannabinoides, que actúan en un sistema propio endocannabinoide, que no lo tenemos para esperar que nos fumemos un porro, sino que tienen una funcionalidad en nuestro sistema nervioso central y en nuestra estructura. Este sistema endocannabinoide, digamos, está armado por dos cannabinoides endógenos que derivan de ácidos grasos con cabeza polar, no saturados, que se producen de la degradación enzimática de todos los lípidos que están en una célula, en una membrana celular.
Entonces se degrada la membrana celular, se degrada todo lo que está dentro de estas células, que son los ribosomas, entre otras cuestiones. Esa degradación da un grupo de sustancias que son derivados todos del ácido araquidónico, se llama, químicamente. Dentro de ellos, los más importantes son estos dos, que es la anandamida y el 2-araquidonilglicerol, que es el 2-AG. La anandamida y el 2-araquidonilglicerol son, sobre todo la anandamida, son los endocannabinoides endógenos que tienen su función dentro de los receptores propios que nosotros tenemos en nuestro sistema nervioso central. ¿Y cómo funcionan? Actúan como señales retrógradas, es decir, ¿cómo les puedo ser más para explicarles mejor? Habitualmente en la neurona tenemos que los neurotransmisores están acumulados en una vesícula a nivel de una neurona determinada, y tengo la neurona que va a recibir estos neurotransmisores. Viene una señal, se liberan los neurotransmisores a nivel de la brecha sináptica que actúan en sus receptores a nivel postreceptor, a nivel, digamos, de la neurona que va a recibir. Estos los hacen por segundas señales, es decir, hay señales que hacen que se liberen estos endocannabinoides en forma retrógrada y vayan a nivel de un receptor que está a nivel de la neurona presináptica. Va de la posináptica a la presináptica, va al revés. No va de esta manera, sino que va al revés. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Porque es clave para que entiendan lo siguiente. ¿Hola? No escucho. Sí, Sí, se perfecto. sigue. Se entendió, doctor. ¿Entendió? Bien. Entonces, hay señales que hacen que se liberen estos endocannabinoides, entonces van y actúan en sus receptores que están a nivel de la membrana presináptica, y estos receptores son receptores transmembrana, que son los famosos CB1 y CB2 se llaman, ¿sí? Estos receptores transmembrana son complejos muy importantes que para hacérselos más sencillos a quienes no hacen medicina, lo que hacen estos receptores es abrir o cerrar canales que hay a nivel presináptico de sodio, de calcio, de potasio. Entonces, eso permite que se libere o no otros neurotransmisores, como son el glutamato, como son, por ejemplo, el GABA, o como es la dopamina, por ejemplo. Y estos actúan en sus receptores específicos. Entonces, una pregunta que ustedes me van a hacer, bueno, ¿y qué función tiene en mi sistema este sistema endocannabinoide? Y tiene muchas funciones, muchísimas funciones. Están localizados en todo el sistema nervioso central, pero sobre todo están en los ganglios de la base, en el cerebelo, que es el que tiene que ver con el equilibrio, en el hipocampo, que es el que tenía que ver con, con parte del circuito mesolimbo cortical. ¿Se acuerdan de ese circuito que fue dado en la primera clase? El mesolímbico, en la corteza, y así hacen el circuito mesolimbo cortical a nivel dopaminérgico y GABAérgico y genera dependencia. En todos los lóbulos, en todas las cortezas de los lóbulos frontales, cortezas motoras, en las cortezas, los lóbulos frontal que tiene que ver con cuestiones de las decisiones, en el asta dorsal de la médula espinal, que está asociado mucho a la cuestión de la comunicación del dolor, cuestiones nociceptivas, en los ganglios dorsales, y en todas estas zonas estamos donde están localizadas funciones que tienen que ver con el dolor, o cómo siento el dolor, en qué forma lo siento, tiene que ver con la motricidad gruesa y la motricidad fina, de poder agarrar algo con estos dedos, y la motricidad de poder tener relación con lo visoespacial, con la coordinación, con el aprendizaje, con la atención, con la memoria, y son todas estas áreas, digamos, que cuando se consume la sustancia en forma externa, en forma exógena,
se ven afectadas y tienen el efecto que tienen en el paciente. Pero en nuestro sistema, estas son las funciones que tiene el sistema endocannabinoide. Tiene una función relacionada con el dolor, con las emociones, con la motricidad, la coordinación, la atención, la memoria y el aprendizaje. En cambio, los CB2, que están a nivel periférico, que están localizados en zonas que están relacionadas desde lo médico con lo que es los mecanismos de defensa, entonces está en el vaso, en las amígdalas, en células del sistema inmune, como, bueno, macrófagos, neutrófilos, monocitos, en fin, son todos lugares que tienen que ver con procesos inflamatorios, inmunitarios, autoinmunes, sobre todo en presencia de tumores. Entonces, en forma selectiva, este delta-9 tetrahidrocannabinol actúa fundamentalmente en la coordinación motora, en la función cognitiva, en aprendizaje y memoria, en las emociones, en el refuerzo condicionado, en la búsqueda de la sustancia, por eso puede generar dependencia, en el hambre, en el dolor, en cómo se siente más o menos el dolor, y tiene también cuestiones neuroprotectoras en cuanto a su funcionalidad. Entonces, en dosis moderadas o bajas, genera alteraciones en el humor, que puede ser que el paciente tenga simplemente una excitación, un deleite y una excitación leve psicomotriz, un efecto eufórico, o bien un efecto, digamos, más de sedación, o más introspectivo, también, con la memoria, tiene que ver con la atención, con el procesamiento de la información, por eso ese efecto más que alucinógeno, yo les diría ilusógeno, y esa sensación de que el tiempo pasa más lento, que es una de las sensaciones más precisas que comentan los usuarios habituales, o que se sienten las cosas de otra manera, algo que yo veo de una determinada forma, lo veo con otras cualidades, con otras características, ¿no es cierto? Desde el punto de vista sensoperceptivo no solo lo veo, sino que también lo siento, y allí es cuando, digamos, en el néctar de los dioses, los hindúes hablan de deleite, de valor, de deseo sexual, que se ven todos potenciados, que es lo primero que encuentran. Los factores que influyen en la intensidad de estas propiedades psicoactivas buscadas o deseadas, además de la potencia del principio activo y la técnica del fumado, de la vía de administración, mucho tiene que ver con la dosis, con la forma de preparación del cigarro, con experiencias anteriores, también con las expectativas que tiene el paciente que nunca fumó y que fuma por primera vez y tiene una gran expectativa de lo que le va a pasar, puede ser que la pase bien, como que la pase mal, como que no le pase nada. Hay pacientes que son resistentes a los cannabinoides y que por más que consuman altas cantidades no tienen el efecto buscado o deseado, con un paciente que, digamos, fuma en una sola aspiración, ya encuentra esa situación que quería encontrar, y esto generalmente sucede porque este paciente tiene una experiencia en relación a la sustancia. Y después depende mucho de la respuesta individual y el grado de vulnerabilidad que tiene el individuo. Muchos pacientes la pasan mal y tienen un delirio paranoide y terminan en el hospital en la guardia con delirio paranoide con estas cuestiones, ¿no? Lo que vemos en las situaciones de intoxicación aguda son pupilas que pueden están iguales, pero pueden estar pequeñas o grandes, esto es mióticas o midriáticas. Lo típico es la inyección conjuntival, esto es que los ojos están rojos, disminuye la presión intraocular, altera un poco la visión de colores, eso es el efecto ilusógeno que le da, y ver con diferentes cualidades algo que está presente, digamos, puede dar náuseas, puede dar vómitos, eso es algo que está muy referido, genera vasodilatación, entonces da mucho calor y a veces baja un poco la presión, en forma refleja aumentan las palpitaciones, tienen taquicardia, y por eso lo de la hipotensión arterial que digo acá, puede generar hipertermia también,
euforia, ansiedad, alucinaciones, risa inmotivada, desinhibición, incoordinación motora, percepción alterada del tiempo y del espacio, que es lo que generalmente genera en cuanto a ilusógeno más que alucinógeno. Puede dar alucinaciones, digamos, cuando se consume en grandes cantidades depende que digamos, qué calidad tenga la sustancia que se está consumiendo. Es muy típico lo de la relajación, el ensueño, la somnolencia, y es muy típico lo de la introspección. Están reportados casos de inyección endovenosa de marihuana hervida en pacientes psicóticos que han tenido episodios de, además, digamos, de todo esto que les están viendo acá, sudoración, hipotensión, inestabilidad hemodinámica, hipertermia, diarrea, y han terminado con coagulación intravascular diseminada y ruptura muscular con rhabdomiólisis. Y la ingesta de bizcochos, que como ya les conté, se absorbe pequeña cantidad, de un 10 a un 20%, ¿no? Del principio activo, que no es el delta 9 tetrahidrocannabinol, sino que acá el principio activo era el 10 y el 11 hidroxitetrahidrocannabinol, sobre todo el 10 hidroxitetrahidrocannabinol, que era menos potente, pero que como llega a tener su acción a las 2-3 horas, comen grandes cantidades. Entonces, en grandes cantidades genera esto de la hipotermia, ataxia. Hipotermia es que baja la temperatura, ataxia por la vasodilatación extrema que tienen, la habilidad afectiva, está descrito la excitación psicomotriz con delirium, temblores, palpitaciones, además de la inyección conjuntival y la palidez. Digamos que, y cuando hacen la broma de la ingesta de los bizcochos, donde el paciente capaz que consume habitualmente marihuana, pero le están dando un brownie, no sabe que eso tiene marihuana, tiene una vivencia de todo esto que puede ser buena o mala, el sentirse extraño y sentirse raro y no entender qué por qué, lógicamente explica que el paciente puede hacer un delirio paranoide y pasarla mal, ¿no? Nosotros de estos casos hemos tenido varios en nuestro hospital de ingesta de bizcochos. Yo puedo contarles el de una abuelita que vivía con su nieto. El nieto hace un brownie de marihuana, viene la abuela, se encuentra con la heladera, con el brownie, dice qué rico, se come el brownie, se come otro brownie porque estaba muy bueno el brownie, se comió otro más y llegó a la guardia, digamos, tranquila la abuela, pero llegó con una situación, digamos, de mucha perplejidad, porque no entendía qué era lo que le estaba pasando, ¿no? Que veía las cosas distintas, con más brillantes los colores, que tenía esta risa inmotivada, náuseas, vómitos, vasodilatación, hipotensión, no podía ni caminar la pobre mujer. No entendían los clínicos qué pasaba, nada, que nadie, el nieto la lleva a la guardia, no quería decir nada al nieto, hasta que el nieto da cuenta de lo que está pasando y nos llaman a nosotros, y nosotros, digamos, actuamos en función de esto con la señora, como les voy a contar después. Pero digamos, este es como una anécdota, digamos, diferente de las habituales, ¿no? Genera tolerancia, esto se desarrolla con mucha rapidez, porque es muy psicoactiva y tiene efecto a nivel autonómico bastante importante, entonces genera mucha tolerancia, hace inducción enzimática. Esto hace, ¿qué significa esto? Que con mucha velocidad las enzimas empiecen a procesarla rápidamente. Entonces, como la rompen rápidamente, se necesita cada vez más cantidad, y tiene una tolerancia cruzada con el alcohol y los opioides, es decir, que esto hace que tomen más cantidad de alcohol, de opiáceos, y también más cantidad de marihuana consuman, ¿sí? Por supuesto, por esto, de esta cuestión en las estructuras en las que actúa a nivel mesolímbico y a nivel mesolimbo cortical, ¿se acuerdan de las estructuras a nivel mesolímbico que teníamos? El área tegmental del tálamo, el núcleo accumbens, ¿se acuerdan? Entre otras cuestiones, también actúa a nivel de la corteza prefrontal, que es la parte mesolimbo cortical, que es la que toma las decisiones,
Esto gracias a la dopamina, que se aumenta a través de interneuronas GABAérgicas en el núcleo accumbens y tiene gran cantidad de dopamina y por eso el efecto que tiene, y genera mucha dependencia fundamentalmente de lo psíquico, también desde lo físico, pero fundamentalmente de lo psíquico, y cuando se deja de consumir y se suspende el consumo, el síndrome de abstinencia que genera no reviste de ninguna gravedad, tal como sí lo hace, por ejemplo, el síndrome de abstinencia al alcohol, a las benzodiazepinas, a los barbitúricos o a los opioides, por ejemplo, ¿no? Esto no reviste gravedad realmente. El tratamiento que nosotros hacemos en una intoxicación aguda, no hay un tratamiento específico, simplemente son medidas de sostén. Si está hipotenso lo hidratamos un poco más al paciente, lo llevamos a un lugar tranquilo, una contención psicológica explicándole qué es lo que está pasando. Muy poco se puede abordar un paciente con una alteración en su estado de conciencia, pero sí se lo puede acompañar. Usamos benzodiazepinas, la que tengamos. Generalmente usamos lorazepam por vía oral o por vía intramuscular o endovenoso, la cantidad que necesitemos para sedarlo y tranquilizarlo al paciente y que no tenga esta sensación de malestar. No nos olvidemos que los que van a la guardia con intoxicación aguda no son los que tienen un buen pasar con la marihuana, sino que tienen un mal momento con la sustancia, ¿sí? Y a veces, cuando están muy hiperactivos, con excitación psicomotriz o con un efecto ilusógeno muy importante o un delirio paranoide muy importante, usamos haloperidol. Los efectos crónicos, y acá voy a desmitificar algunas cosas de lo que se dice que hace la marihuana, lo que se ha dicho por muchos años de lo que genera cuando se usa en forma crónica esta sustancia. El humo de la marihuana, si bien no tiene nicotina como lo tiene, digamos, el tabaco, tiene monóxido, tiene acetaldehído, acroleína, tolueno, fenoles, cresoles, cianuro, acetona, amoníaco, es decir, tiene productos que tienen que ver con la combustión que generan, si yo fumo esto, algo a nivel del árbol broncopulmonar. No es tan difícil de entender. Entonces, genera una mayor irritabilidad broncopulmonar. Entonces esto es importante en los pacientes que tienen, por ejemplo, de base una situación, digamos, a nivel de la afectación broncopulmonar, como puede ser asma o EPOC, en donde van a tener mayores procesos de broncoespasmos, ¿no? Hacen una irritabilidad broncopulmonar, por eso el paciente cuando fuma tose, es una de las razones. Mayor frecuencia, esto favorece la mayor frecuencia de infecciones respiratorias cuando se la consume en forma crónica. No hay una evidencia de que genere una mayor frecuencia de cáncer de pulmón, ¿sí? Lo hace el tabaco, no hay mayor evidencia de cáncer de pulmón. Sí hay evidencia de mayor frecuencia de prevalencia de cáncer testicular en el consumo crónico. Y si hay evidencia de mayor frecuencia de infecciones respiratorias, bronquitis y hasta neumonías, ¿sí? Disminuye, como muchas sustancias psicoactivas lo hacen, el nivel de testosterona, aumentan los niveles de prolactina, esto hace que disminuya la frecuencia de posibilidades de fertilización en relación a los varones hacia una mujer. Aunque no es sine qua non esto, hay pacientes que fuman, igual dejan embarazadas a sus mujeres, genera hiperemesis, dolor abdominal, esto es muy frecuente sobre todo en varones jóvenes. Hiperemesis es que vomitan mucho y que no dejan de vomitar y tienen mucho dolor de abdomen, eso es lo que significa hiperemesis, es más frecuente en varones jóvenes. Y los pacientes que empiezan su consumo de marihuana antes de los 13 años y durante toda la adolescencia, y lo hacen en forma crónica, tienen 5 veces más prevalencia de hacer síndromes coronarios agudos que los pacientes que no consumen marihuana. En relación a los efectos psiquiátricos, que mucho se habló de esto también, y esto también es para desmitificar, se habló mucho del síndrome amotivacional. Síndrome amotivacional que se caracteriza porque el paciente
con consumo crónico tiene apatía, desinterés de las actividades, no hay logro en los objetivos, no tienen objetivos para lograr. Digamos, hay controversias en si este síndrome es producido realmente por la marihuana o si responde a estructuras psíquicas de base que tiene el paciente, ¿sí? A posibilidades de más estructuras psíquicas o posibilidades de enfermarse o de generar esto que tiene el paciente. Hay estudios que relacionan que el uso prolongado de esta sustancia en relación a alteraciones de la función cerebral y mayor susceptibilidad de padecer de trastornos psiquiátricos. En realidad esto se ve en psicosis inducida por marihuana, que realmente es rara, aparece con el consumo prolongado, pero se ve sobre todo en pacientes que tienen un trastorno psiquiátrico previo o un trastorno de la personalidad previa. Nuevamente, hablamos de una estructura con una probabilidad de que le pase tal o cual situación. No hablamos de la sustancia solamente, ¿no? Volvemos a esto, ¿no? En cuanto a lo motivacional, y en cuanto a la psicosis inducida, que la vemos con frecuencia nosotros en nuestro hospital, porque tenemos una división de toxicología, la vemos con mucha frecuencia y porque vemos muchos pacientes, ¿no? No solo lo vemos psicosis inducida por marihuana, por muchas otras sustancias, pero quiero hacer hincapié que no es que se genera solo por la marihuana, sino porque el paciente ya tiene una estructura de base predispuesta a que esto le pueda pasar con estas o cualquier otra sustancia. Sí, lo que genera es alteración en las funciones ejecutivas y a nivel neurocognitiva, entonces, digamos, altera las funciones ejecutivas y del procesamiento de la información, entonces altera las funciones de la atención, de la memoria, del aprendizaje. Por eso vemos en los pacientes que consumen marihuana y en grandes cantidades en forma crónica, una mayor prevalencia en la suspensión de los estudios, ¿no? Estudios secundarios o estudios universitarios, y tienen mayor prevalencia de recaída en este sentido. El delirium o excitación psicomotriz que con delirium lo vemos en cannabinoides sintéticos, más con el 130, el Spice, el K2, que ya habló la doctora Marina Hernández con ustedes de este tema, pero voy a hacer un pequeño repaso. Y esto se ve en estos cannabinoides sintéticos porque hacen un agonismo total en CB1, CB2. Estos cannabinoides sintéticos, digamos, se empiezan a desarrollar hace unos años atrás y generando una alteración en la estructura química del delta 9 tetrahidrocannabinol en radical lateral, hacen una alteración allí y generan un delta 9 tetrahidrocannabinol que tiene una acción total a nivel CB1 y CB2, entonces el paciente tiene ese efecto buscado o deseado, pero no se encuentra en el screening de drogas en orina habitual. Por eso se usa mucho, lo usan mucho en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en fin, lo usan mucho en adolescentes o pacientes, por ejemplo, que son sometidos a screening de drogas en orina, por ejemplo, que vuelan aviones o que están en el transporte. Se me están ocurriendo ideas y por eso se los estoy diciendo. Entonces, de esta manera digamos, habitualmente consumen marihuana, pero no pueden consumir porque no pueden ser detectados el delta 9. Usan estos cannabinoides sintéticos que tienen un agonismo total a nivel CB1, CB2, pero se ha visto que tienen una alta prevalencia de delirium, de rabdomiólisis, de excitación psicomotriz, de coagulación intravascular diseminada, síndromes coronarios agudos, convulsiones, entre otras cuestiones, digamos, de efectos no deseados por el paciente por parte de esto. Es decir, que antes de un cannabinoide sintético es preferible marihuana, digamos, en forma de preparado, ¿no? En el fenómeno de flashback, digo por los pacientes, por los usuarios habituales, no porque sea mejor una cosa que la otra, eso quise decir. En relación al fenómeno de flashback, que también lo vimos a esto en LSD, si recuerdan,
Es un fenómeno que se observa, digamos, en algunos pacientes, y es vivir la experiencia digamos, de que han tenido con la sustancia durante el consumo, pero sin que esté la sustancia presente en ese momento, ¿no? Son eventos breves, de segundos a horas, se desencadenan por estrés, cuando se usan otras sustancias, como por ejemplo LSD, o le dan algunas medicaciones como fenotiacinas, o con estímulos ambientales. No experimentan todo, sino tienen reminiscencias de lo que han vivido. Puede ser esa reminiscencia que ha vivido, puede ser placentera o desagradable según cómo lo hayan vivido. Ocurre espontáneamente, semanas o meses después, tiende a disminuir en intensidad y frecuencia y el tiempo de duración. Y si el flashback dura más de un año, debe considerarse que esto es independiente del consumo de marihuana, sino que esto es, digamos, es un desorden psiquiátrico ya. En cuanto a la abstinencia, yo les dije que no era algo frecuente, digamos, generalmente es leve, aparece a los 10 días, después de suspendida la sustancia, dura 4 o 5 días y tiene irritabilidad, anorexia, depresión, náuseas, bostezos, dolor muscular, fotofobia. Se han descrito estas cosas, pero que con un tratamiento sintomático, digamos, cede, y generalmente dura 21 días como mucho. En cuanto al riesgo del consumo ocasional irregular, aumenta, altera todas las funciones que tienen que ver con el procesamiento y con la atención y la memoria, con el aprendizaje y demás, y la coordinación. Aumentan mucho la frecuencia de accidentes automovilísticos, tienen mayor frecuencia de síndrome de dependencia, se inicia en la adolescencia, casi, fíjense, a un 17%, mayor probabilidad de hacer una psicosis, si tiene una estructura de base que esto lo permita, escolaridad incompleta, mayor posibilidad de aumentar el consumo y disminución de la percepción de riesgo, y lo más importante es que tienen 4 a 7 veces, si lo comienzan en la adolescencia y lo hacen en forma crónica y ocasional e irregular, digamos, esto tiene 4 a 7 veces más riesgos de consumo problemáticos de cualquier otra sustancia, además que no sea la marihuana, porque, digamos, permeabiliza al paciente al consumo de probar otras sustancias, digamos. No es una sustancia de inicio, la sustancia de inicio es el alcohol. Esto es algo que quiero reiterar y que lo dije en la primera clase también. ¿Cuáles son los riesgos para la salud del uso médico del cannabis y cannabinoides? Ustedes saben que está utilizándose cada vez más y se está, digamos, experimentando cada vez más la utilización de los cannabinoides, digamos, para diferentes enfermedades. Primero, para entender, digamos, qué riesgos tenemos en la salud el uso de esto, le quiero hacer alusión a cuestiones muy, muy importantes. Entonces, lo primero es contarles que tanto el delta nuevo tetrahidrocannabinol como el cannabidiol, que es el CBD, son los más conocidos, pero hay más de 102 cannabinoides y terpenoides del cannabis que pueden tener una utilidad médica. Hay que entender cuál es el término de medicamento. Cuando nosotros hablamos de medicamento, hablamos de productos que tienen cannabinoides que pueden ser de origen vegetal o sintético, pero que cuentan con una autorización para la comercialización. ¿Cómo se autoriza para la comercialización? Se presenta una solicitud para el medicamento, una autoridad de registro sanitario, le evalúa a esta solicitud, hace un exhaustivo estudio del producto, ve la eficacia, la seguridad, los efectos adversos, y las autoridades de registro sanitario tienen en cuenta el producto, se puede fabricar con un nivel de calidad exigido. En nuestro medio, este ente es ANMAT, ¿sí? En nuestro medio. El término de preparados de cannabis que yo voy a mencionar
Se refiere a productos que derivan directamente de la planta cannabis sativa, que no tienen una autorización para la comercialización para el uso médico. Puede ser cannabis crudo, la parte de la flor, la resina comprimida o hashish, aceites, extractos del cannabis concentrados, otros preparados, geles, pinturas comestibles o geles que se aplican o que se colocan dentro de la mucosa de la boca. Entonces, en el uso médico de cannabis y cannabinoides, cuando nosotros vemos, para hacer referencia a la variedad de preparados y productos que se pueden tener estos principios activos y las diferentes vías de administración, vamos a ver diferentes medicamentos. Uno de los primeros que aparece es el dronabinol. El dronabinol, digamos que viene en cápsulas o soluciones por vía oral, es sintético y se usó mucho para la anorexia y la disminución de peso en la enfermedad SIDA, y para los vómitos y náuseas asociados a quimioterapia, digamos que cuando ya no funciona nada más como antiemético, como digamos para que no puedan vomitar los pacientes que son sometidos a quimioterapia. La nabilona, que son comprimidos generalmente que son armados sintéticos a punto de partidas del THC, es decir, hacen una alteración en la estructura del THC y hacen este producto es de síntesis, y generalmente se lo usó para vómitos y náuseas por quimioterapia. Tenemos el navaximol también, es un producto que se obtiene desde extractos del cannabis, o sea, se obtiene desde la parte vegetal, desde un producto no ya sintético, sino es de origen vegetal, y tiene iguales cantidades equivalentes de THC, que tiene ese efecto a nivel CD1, y de CBD, que es lo que tiene el efecto como uso medicinal. El uso medicinal lo tiene el CBD, fundamentalmente, eso es lo que hay que saber. Y se usa, generalmente se pulveriza en el interior de la mejilla o abajo de la lengua, y se usa mucho en la espasticidad muscular por una enfermedad que es la esclerosis múltiple. El Epidiolex es uno de los primeros que aparecen, que son de origen vegetal, el Epidiolex, que tiene CBD exclusivamente, a punto de partida de una planta que tiene exclusivamente CBD y no tiene THC, se usa para las crisis secundarias, para crisis epilépticas, fundamentalmente, por eso tiene ese nombre. Todos estos están autorizados para la comercialización, todos estos no, porque yo no sé en todos estos qué cantidad tengo de THC y de CBD. Hay variables en la composición de THC y de CBD, pero hasta que esto yo no lo pueda probar, no lo pueda armar y no pueda hacer los cambios que preciso, digamos, y de selección en la planta y en las semillas, no voy a obtener una planta que tenga un buen nivel de CBD o puro CBD y nada de THC, como para poder usarlo en forma medicinal. Hablo de ya sea en forma de aceite, en forma de resina o como fuere, como si se logró afuera estos otros que les estoy contando. Este tiene el Navimoles, tiene Iximoles, la marca es Sativex, el que tiene Dronabinol, la marca es Marinol, y los que tienen Nabilona, la marca es Sesemen. El Epidiolex, yo les contaba que se usa en epilepsias resistentes al tratamiento, en dos formas de enfermedad bastante, digamos, bastante difíciles, digamos, de llevar, y van a entender por qué ahora. Uno son las crisis secundarias a un síndrome que se llama de Lennox-Gastaut. Es una encefalopatía epiléptica crónica que se da en la infancia. Son crisis de epilepsia que aparecen en la primera infancia, de tipo tónica, significa que se ponen duros los chicos así. Hacen en una segunda etapa, ya cuando pasan el primer año de vida hacia el segundo, deterioros cognitivos, deterioros en su conducta, y tienen alteraciones en su electroencefalograma. Como verán, es una epilepsia, es una encefalopatía epiléptica bastante, digamos, degenerativa en los chicos. No estamos hablando de algo frecuente.
Son chicos que vos les das toda la medicación que podés darles de antiepilépticos y no funcionan, ¿no? En ellos se prueba el Epidiolex con algún porcentaje, ya le voy a contar, de evidencia. Y después está la crisis secundaria a un síndrome que es el síndrome de Dravet, que es la encefalopatía epiléptica severa que se da en el primer año de vida, secundario a la fiebre. Las crisis epilépticas, los chicos, la causa más frecuente es la fiebre, el síndrome febril. Lo típico es que un niño que tenga fiebre, lo típico de un niño que debuta con una crisis convulsiva y que tiene crisis convulsivas es muy frecuente con la fiebre. ¿Sí? Por eso esto de bajarles la temperatura con velocidad, no darles el antitérmico cuando tenga 37 grados, sino primero hago medios físicos, luego le doy el antitérmico, pero las formas más frecuentes de crisis convulsivas en los chicos son las febriles. Cuando yo tengo una epilepsia de secundaria a fiebre, pero que no cede con nada, con ninguna medicación, termina en una epilepsia farmacológicamente resistente. Y esto en el segundo año de vida termina con un deterioro muy marcado desde lo neurocognitivo. Entonces, ¿qué enfermedades, digamos, para qué enfermedades y qué productos son los que se han usado y cuál es la fortaleza de evidencia, digamos, que nosotros tenemos en cuanto a la utilidad? Fíjense que para los espasmos musculares en pacientes con esclerosis múltiples tiene una evidencia que es moderada, igual, digamos, el dolor crónico no oncológico o el dolor neuropático, inducido por el dolor neuropático donde no funciona otra cosa, entonces además se le asocia a cannabinoides, también tiene una evidencia moderada. En la epilepsia infantil resistente, el tratamiento también tiene una epilepsia moderada, se lo usa asociado a otros fármacos, esto y siempre con el control de un médico, pero para trastornos como náuseas y vómitos asociados a quimioterapia contra el cáncer, que donde se han dado otros antieméticos y no funcionan, tienen en realidad una fortaleza de evidencia débil, porque hay pocos estudios, digamos, comparativos, y para estimulantes del apetito en pacientes que están con mucha pérdida de peso, esto es demasiado, relacionados con la enfermedad, con SIDA enfermedad, no la HIV, sino cuando ya hay SIDA enfermedad, también, digamos, tiene una evidencia débil porque, digamos, hay cada vez menos casos relacionados con SIDA enfermedad que se puedan tratar debido a que, que el tratamiento antirretroviral cada vez es más exitoso. Y además no hay datos, digamos, que con otras enfermedades como para hacer un comparativo. No hay suficiente evidencia. En relación a los cuidados paliativos para el cáncer, o el trastorno del sueño, trastorno de la ansiedad, o trastorno depresivo, o trastorno generalizado de ansiedad, o también para las enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn, por ejemplo, también en estos tienen una evidencia insuficiente porque no hay ensayos extensos y bien diseñados y un seguimiento prolongado como para decir que para esto sí sirve. Es decir, que la que tiene mejor fortaleza de evidencia es para los espasmos musculares en pacientes con esclerosis múltiple, para el dolor crónico no oncológico o el dolor neuropático, y para la epilepsia infantil resistente al tratamiento que les conté recién, estas dos formas, que es el Dravet y el Lennox-Gastaut. Les quise contar más o menos de qué se trataban estas dos patologías. ¿Cuáles son los riesgos de estos cannabinoides que se usan como medicamentos? No estoy hablando de preparados de cannabis, ni estoy hablando de marihuana como uso recreativo, estoy hablando de que tenemos CBD sintético, de que tenemos cannabinoides sintéticos, CBD de origen natural o CBD en equivalentes cantidades de THC, también de origen natural. Estamos hablando de estos, disculpen, voy a volver un minuto atrás para que miren por favor la filmina. Voy a hablar qué efectos a largo y corto plazo tienen este grupo de sustancias, ¿sí? Los medicamentos, ¿no? Entonces, bueno, a corto plazo
El estudio más lindo es el de Whiting, de 2015, que hace un metaanálisis de eventos adversos en 79 ensayos aleatorios, donde evalúa la eficacia de los cannabinoides en los diferentes tratamientos, como la espasticidad por esclerosis múltiple, dolor crónico, náuseas y vómitos, depresión, ansiedad, trastornos del sueño, psicosis, fíjense, glaucoma, trastornos del movimiento, estimulación del apetito. Hizo un seguimiento para náuseas y vómitos en ensayos que osciló entre 1 a 6 días, mientras que los ensayos para apetito, reducir el dolor y la espasticidad, hizo el seguimiento de 8 a 15 semanas. Y lo que se observó es que los riesgos a corto plazo, fundamentalmente, en los tratados con esto y los tratados con un placebo, digamos, además del tratamiento convencional, porque ya uno cuando hace este tipo de ensayos no es que vos probás el medicamento frente al otro paciente que no le das nada, no, probás el medicamento frente al otro paciente que vos le das lo mejor que tenés para darle y vas a probar esto nuevo. Así se hacen los estudios comparativos en este momento, ¿no? Desde el punto de vista de la bioética estoy hablando, ¿no? Antes no era así. Los efectos adversos frecuentes son mareo, sequedad de boca, desorientación, náuseas, euforia, confusión, somnolencia, y los más graves, que son los más raros reportados, fueron confusión, alucinaciones, paranoia, síntomas de psicosis, que fueron los más raros reportados, ¿sí? Con el tiempo vieron que aumentaban el número de personas, con el tiempo que empezaron a usar cada vez más cantidad de cannabinoides, cada vez más cantidad era la muestra de gente que yo tenía para ver que reportaba efectos adversos, empezaron a ver cada vez más cantidad de efectos adversos, pero todos, por lo general, leves o moderados, ¿sí? Sin embargo, Whiting dice de que se necesita más estudios e investigaciones para el uso a largo plazo de CBD para la epilepsia resistente, infantil resistente al tratamiento en estas dos formas que yo les conté. En cambio, el tratamiento, digamos, para el dolor crónico y la espasticidad muscular, en forma diaria durante meses o años, se comunicaron efectos adversos quizás más frecuentes en pacientes pero tratados con nabiximol que con el resto de los cannabinoides que les comenté anteriormente, como el dronabinidol o como, por ejemplo, las formulaciones a punto de partida por la forma vegetal, que estaban, digamos, autorizados, digamos, por el ente regulador. Y a largo plazo lo más frecuente es dolor de cabeza, mareo, cansancio. En los pacientes que tuvieron con cáncer, el 30% notificó un efecto adverso, que consistió, fíjense, sequedad de boca, aumento del apetito, somnolencia, algún efectos psicoactivos, ¿sí? Y los efectos de consumo de preparados de cannabis a largo plazo, es decir, de consumo de preparados de cannabis de origen natural, donde teníamos iguales cantidades de THC que CBD o solo CBD, son los mismos que se ven con el cannabis de uso recreativo, porque generalmente los pacientes los consumen por vía fumada. Estos efectos adversos, como la irritabilidad pulmonar y demás, son menos frecuentes de ver cuando la técnica de fumado es a través de una pipa de agua. Estos son los efectos adversos de los cannabinoides que dijimos que son de síntesis, que surgieron entre 2010 y 2016, que tienen una potencia 50 a 100 veces más potentes que la marihuana, y que hacen un agonismo total a nivel CB1, y que lo que más se vio en las hierbas que tenían K2, que es el cannabinoide sintético, que tenía la droga JWH 018, los autores lo que informaban era pérdida de balance, coordinación motora, aumento del pulso y la presión sanguínea. Y los más frecuentes tenían que ver, fíjense, con la somnolencia, náuseas, vómitos, letargo, hipertermia, depresión del sistema nervioso central o cardiotoxicidad, fundamentalmente en algunos de ellos, ¿sí? Y el manejo y tratamiento de cada una de estas situaciones es un manejo simplemente sintomático, tal como sucede
con el uso de la marihuana, digamos, en forma fumada, de hashish, o como lo que les comenté anteriormente. El tratamiento es soporte hemodinámico, ver que tenga una buena manejo de su vía aérea, antieméticos, si hay náuseas y vómitos, y benzodiazepinas para tranquilizar al paciente. Y recordar que los de estos no se encuentran en el screening toxicológico de orina, que esto es lo típico de los cannabinoides sintéticos, ¿no? Entonces, en relación a los cannabinoides de uso medicinal, los riesgos que nosotros tenemos para la salud a corto plazo, asociados al uso médico del cannabis y cannabinoides, que han descrito los ensayos, están relacionados fundamentalmente con mareo, sequedad de boca, desorientación, náuseas, euforia, confusión y somnolencia, y los acontecimientos adversos graves fueron raros. Hay menos datos de los riesgos de salud para el uso médico de los cannabinoides que hay para largo plazo que para el corto plazo. Se necesita más investigación científica para tener mejores conclusiones basadas en evidencia, como debe ser. Hay diferencias si el tratamiento es con medicamentos autorizados o preparados de cannabis, en donde se desconoce la proporción de THC y CBD que tengo. Esto, digamos, es claro y es razonable, porque el CBD es la parte activa para el tratamiento, y digamos, generalmente las formas fumadas de los preparados tienen más riesgo que si fuera una forma, digamos, de spray, por ejemplo, a nivel de la mucosa o sublingual, y siempre el tratamiento, desde el punto de vista medicinal, debe estar indicado y conducido, obviamente, por un médico. Esta es toda la bibliografía revisada para poder darles este tema, y bueno, les doy muchas gracias por la atención, y vamos ahora a dejar de compartir para dar lugar a sus intervenciones, a sus preguntas. Así es que, bueno, los escucho. Espero no haberlos aburrido. Espero no haberlos aburrido. Esta es la última vez que yo les voy a dar una clase a quienes están haciendo el curso de urgencias. Para mí ha sido un placer haberlos acompañado y que me hayan acompañado. Les voy a pedir un favor, y es que todos prendan sus cámaras, así me hago un print de pantalla con todos los compañeros. Por favor, prendan sus cámaras. Gracias, Bruno, vamos. Ahí está Marc, gracias, Marc. Prendamos las pantallas, muchas gracias. Muy bien. Un momento, ahí está. Bueno, y quisiera saber si alguno tiene, bueno, alguna pregunta o algo que agregar. Yo no tengo preguntas, pero si querés te paso un chivo. En el laboratorio nosotros, yo estoy en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, De estamos acuerdo. haciendo cuantificación de CBD y THC en aceites de Está uso perfecto. medicinal. Y contame qué estás encontrando. De todo. De todo, una gran variedad hay. De los productos, hay muchos pacientes que vienen, que compran los aceites en el exterior, que en Uruguay se vende el Epifractán, y Sí, ese tiene realmente la concentración que dice tener. Y de tenemos CBD. desde, claro, desde gente que hace autocultivo y produce sus propios aceites y que realmente no, o sea, llegamos a tener concentraciones de CBD y de THC como llegamos a tener no detectable de ningún cannabinoide. Mira, eso es muy interesante lo que estás contando, Tatiana. Muchas gracias Sí, sí. muchas gracias por tu comentario. Esto va a ser mucho más fácil cuando se legislen las cosas como se deben legislar y se permita, digamos, poder cultivar y generar una planta para generar, digamos, esta síntesis de CBD que tenga más CBD que THC, como para poder ser utilizados, ¿no? Sí, como dijiste vos también, la planta en sí misma varía mucho dependiendo la época del año y cómo es la cosecha y el cultivo y todo eso, entonces después la producción también se ve reflejado, digamos, la Sí. concentración de cannabinoides que tenga. Sí, sí, hay muchas empresas que están haciendo, digamos,
cultivos experimentales para uso medicinal, sobre todo en la zona de Misiones. Les cuento. Bien, ¿alguna pregunta? Gracias, Tati. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Bueno, parece que o fui muy clara, fui muy clara, o los aburrí, no sé. Pero bueno, nada, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta para finalizar, si no, la reunión. Recuerden que la clase que viene, lo que tienen es un examen a las 16 horas y que a las 17 horas recién tienen la clase. Bueno, si no hay nada más para agregar, por mi parte agradecerles su presencia y todo su acompañamiento. La clase estuvo muy buena. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, que tengan suerte. Nos vemos. Bueno, igualmente, gracias por todo. Saludos. Chao, gracias Mariela. Chao, gracias. Chao, Chao, gracias. Maxi. Chao.